A lo largo de la historia del trabajo social se han desarrollado una serie de eventos diferentes, ya sean políticos, económicos o sociales. Durante estos procesos, nuestra profesión ha tenido que adaptarse para desenvolverse de forma positiva. El presente video tiene como objetivo dar a conocer algunos de los eventos importantes y procesos que ha enfrentado el trabajo social desde sus orígenes hasta la actualidad. En ámbitos económicos, la inflación se hacía cada vez más presente. Aunque la competencia industrial y la cantidad de industrias crecían en números, los salarios de los trabajadores no. Política y socialmente, existía un gobierno donde gran parte pertenecía a la clase privilegiada. El Estado se ausentaba para enfrentar la cuestión social, no proporcionaba protección, salarios dignos ni condiciones mínimas a los trabajadores. La organización popular no tardó en politizarse y rechazar propuestas de los partidos radicales, liberales, conservadores u otros, que históricamente eran partidos de la élite. Durante este periodo, las manifestaciones de la cuestión social eran evidentes: pobreza, inflación y desempleo por el difícil momento económico. Hacinamiento. En las viviendas, las familias vivían en situaciones precarias. Enfermedades. Había una gran deficiencia de servicios sanitarios, escasez de agua y de luz, lo que facilitaba la transmisión de enfermedades a los niños y adultos, así también las crisis sanitarias o epidemias, entre otras problemáticas. Los principales afectados en estas problemáticas eran los trabajadores, artesanos, jornaleros, mineros, trabajadores del campo, sus familias, pobladores de caseríos y descendientes del mestizaje, es decir, gran parte de la población chilena. Las víctimas de la cuestión social expresaban su descontento mediante huelgas y protestas que eran silenciadas violentamente por el gobierno. La organización popular también fue un factor esencial para expresar y llevar a cabo exigencias de los obreros. La élite jugaba un rol fundamental en el desarrollo y enfrentamiento de la cuestión social. Eran quienes negaban lo que sucedía y al mismo tiempo quienes gobernaban el país. Por lo tanto, estaban encargados de enfrentar y dar solución a las problemáticas. Para la élite era mucho más fácil no ver y no escuchar. Este grupo social privilegiado le atribuyó las causas del malestar a la propaganda anarquista, socialista o las ideas que, según ellos, perturbaron el orden de la sociedad. Las autoridades decidieron enfrentar la cuestión social mediante la violencia, la fuerza, la represión y las armas. Los movimientos de protesta popular solo recibían respuestas de violencia. De esta forma se disciplinaba a la sociedad. También fue la manera en la que se silenció y negó la cuestión social. La imagen muestra a un grupo de obreros dirigiéndose a la escuela Santa María de Iquique, manifestación que terminó con una matanza de los trabajadores. Aunque las cifras oficiales del gobierno aseguran 126 muertes y 136 heridos, la memoria social afirma que se aproximan a los 2.200 o 3.600. Este escenario abarca desde 1900 hasta 1925. Surgieron las visitadoras sociales, interviniendo a través de la filantropía y la caridad, especialmente para la clase obrera, en organizaciones de mancomunales, mutuales, socorros mutuos, y así brindaron ayuda social como un producto histórico. En este periodo se desarrolló la cuestión social, producido por un sistema capitalista, que generó fuerzas productivas pero también problemáticas sociales. Así la gente dio fase inicial a manifestarse, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, denominándose como la protesta obrera. Así también intentaron plasmar la pobreza y sus condiciones laborales por la mala relación de capital-trabajo. Nunca fueron escuchados y el Estado trabajó en base a una represión constante. Existía una amenaza en la vida cotidiana que se veía reflejado en la situación paupérrima de salud y vivienda. Muchos vivían en ranchos, conventillos, ratoneras, provocando de manera abrupta un hacinamiento de población, falta de higiene, alcoholismo y la prostitución, debido a la constante migración de los habitantes de la zona rural a la ciudad o al norte de nuestro país, supuestamente por buscar una mejor condición de vida. Se obtuvo un mejoramiento de la cuestión social a través de la autogestión popular, dejando de lado la barbarie, emprendiendo un camino en la civilización para tener nuevas políticas sociales y que el Estado se haga responsable y reconozca la presencia popular, con la idea de contener el descontento social y detener una posible revolución. Se generó un nuevo pacto social entre el Estado, la clase empresarial y la clase obrera, atacando sus demandas, la morbilidad y la mortalidad.
Es así como también se veían en la necesidad de dar inicio a una progresiva profesionalización que puedan aportar en la tarea del Estado. De esta manera, en el año 1925 se creó la primera escuela de servicio social de la Junta Nacional de Beneficencia, por Alejandro del Río. Era una especie de COS chilena. Debían actuar científicamente en un ámbito teórico y práctico, despegando la asistencia social de la caridad, ya que priorizaba la organización y la administración higienista, en base a una orientación paramédica y un modelo biomédico, que a través de las ciencias sociales se obtenga una intervención neutra mediante una investigación para que así la persona se pueda adaptar. Por otro lado, en el año 1929 se crea la Escuela Elvira Mate de Cruchaga, como iniciativa de Miguel Cruchaga, poniéndole el nombre de su esposa Elvira, ya que ella siempre se interesó en las prácticas de caridad. La escuela se declaró abiertamente católica porque no le interesaba la relación neutra científica, más bien buscaba evangelizar a la persona, moralizando a la clase obrera, es decir, trabajaban e intervenían en un ámbito parajurídico, tratando de producir relaciones civiles y de esta manera obtener protección social. Las principales formas de trabajo fueron influenciadas por Europa y Norteamérica, y finalmente se legitimó una propuesta propia en base a la realidad de Chile. Se tenía un carácter femenino, higienista y sanitario. Se trabajó de manera voluntaria en sectores laico y estatal. El objetivo de la intervención fue prevenir y entregar herramientas necesarias a las comunidades. El rol principal de una visitadora era promover y transmitir información higienista y moralizadora. Las intervenciones eran de manera neutra y apolítica, de forma individual. Parte desde 1973 hasta nuestra actualidad. Es el escenario de la reinversión de la profesión. Se generó el golpe cívico-militar, se formó el sistema neoliberal y la neofilantropización en el trabajo social. El mercado intervino a través de la privatización de todos los servicios básicos, se instaló una cultura autoritaria, se le dio importancia a la primacía del individuo por sobre la integración social. Se vuelve a centrar en el caso individual. El Estado se convierte en subsidiario con políticas focalizadas, implementando la ficha CAS. Los trabajadores sociales participaron de ONGs, con programas de sobrevivencia y autoayuda, con las ollas comunes, los comedores infantiles, etc. También se involucraron en la Vicaría de la Solidaridad, formada por el cardenal Raúl Silva Enrique en defensa de los derechos humanos. En la reconceptualización se pertenecía a alguna militancia, pero aquí se limitó la organización y la expresión libre, se cerraron las escuelas, se cambió la materia vinculada a las teorías sociales, existió una persecución política, y esto se acaba con el plebiscito y la transición a la democracia, trabajando en la lucha de la pobreza y el desarrollo con equidad. Parte desde 1973 hasta nuestra actualidad. Es el escenario de la reinversión de la profesión. Se generó el golpe cívico-militar, se formó el sistema neoliberal y la neofilantropización en el trabajo social. El mercado intervino a través de la privatización de todos los servicios básicos, se instaló una cultura autoritaria, se le dio importancia a la primacía del individuo por sobre la integración social. Se vuelve a centrar en el caso individual. El Estado se convierte en subsidiario con políticas focalizadas, implementando la ficha CAS. Los trabajadores sociales participaron de ONGs, con programas de sobrevivencia y autoayuda, con las ollas comunes, los comedores infantiles, etc. También se involucraron en la Vicaría de la Solidaridad, formada por el cardenal Raúl Silva Enrique en defensa de los derechos humanos. En la reconceptualización se pertenecía a alguna militancia, pero aquí se limitó la organización y la expresión libre, se cerraron las escuelas, se cambió la materia vinculada a las teorías sociales, existió una persecución política, y esto se acaba con el plebiscito y la transición a la democracia, trabajando en la lucha de la pobreza y el desarrollo con equidad. En este escenario se conocen a las visitadoras sociales, que tenían como objetivo proteger a un grupo de personas. No corresponde a una disciplina formal. Su principal preocupación es resguardar el núcleo familiar. Se caracterizaban por ser amigables, mayormente orientadas a la generosidad. Ayudan a los pobres por el amor a Dios, que se crean las primeras organizaciones y los primeros esfuerzos de sistematización y canalización de ayuda. Y a su vez se iniciaba la profesión como servicio social. Las principales razones por las cuales se imparten fue por la expansión social ante la recurrencia naciente por la cuestión social, que exigen soluciones, además de la necesidad de un nuevo cambio de orden social y económico. Además, esta clase trabajadora exige condiciones favorables en el trabajo. La acción social se centra en la intervención social sobre los pobres. De esta manera se origina una estrategia asistencial popular.
en nombre del Estado y la ciencia, como el deber de desarrollar un nuevo pacto social urbano basado en la higiene pública, fundada en los derechos sociales de la salud, vida y progreso. Su principal objetivo tenía la pretensión de erradicar la pobreza y asimismo la limosna. Las personas a cargo de la ayuda se someten a un proceso de información, proporcionan una ayuda metódica, se apoyan teorías tecnocráticas para intervenir ante las necesidades de la población. La conformación de la profesión se profundiza, con el objetivo de formar y perfeccionar la profesión. Desde esto se conoce la intervención social inmediata y preventiva, la cual consistía en investigar las causas con el uso de técnicas como encuestas y monografías. De aquí nacen los sistemas de seguridad social bajo una legislación, pensiones, código de trabajo, subsidio. Las escuelas están muy influenciadas a principios europeos y desde 1941 con principios norteamericanos. Desde entonces se crean instituciones públicas de bienestar social con una política de Estado benefactor. Se atiende a toda la población, no solo a los marginados. Con el pasar del tiempo se origina el trabajo social, que ocasionaron con la inoperancia de los planes del desarrollo con nuevos planteamientos y comprensión de las problemáticas de la pobreza y el desarrollo, generando así una reconceptualización de lo que es el trabajo social, ya que se intenta adaptar la crítica del status quo. Este proceso ha apoyado el cuestionamiento y la reformulación del servicio social desde su metodología y práctica profesional. Promovió un compromiso con el cambio y la transformación social, capaz de elaborar sus propios métodos. En 1972, la profesión se encuentra en un periodo de crisis por diversas causas. Entre algunas se encuentra la dictadura militar en Chile en la década de los 70. Desde entonces se conoce como la reinvención de la profesión, ya que el contexto cambia. De democracia pasamos a dictadura, se instala una cultura autoritaria. En políticas sociales se conoce como subsidiario por tener carácter asistencial. A partir de esto, en los 80, la implementación de programas sociales son la acción de la profesión. La acción asistencial, marcados por el concepto de sustentabilidad. Metodológicamente de un progreso regresivo, ya que nuevamente nos centramos en los procesos individuales, con la implementación del desarrollo de empresas no estatales que administran los recursos. Aparte de estas se encuentran los organismos no gubernamentales, que son programas sociales no establecidos por el Estado, de autoayuda y solidaridad, con financiamiento externo. El trabajo social en este ámbito apunta a la reconstrucción de organizaciones sociales, desarrollo de estrategias de subsistencia en las condiciones difíciles en que se viven, desarrollo de proyectos colectivos entregando respuesta a las necesidades. Y en los 90 y hasta entonces estamos sometidos a profundas transformaciones, más bien en el ámbito de los derechos humanos. Los proyectos de ONG se ven afectados por la gestión y organizaciones financieras y por el contexto del país, mientras que la profesión como tal se configura con la contradicción de no querer ser asistencial. De esta manera finalizaremos nuestra narración sobre la construcción histórica del trabajo social, una profesión que desde sus inicios ha contribuido al progreso de la sociedad y sus problemáticas en distintos contextos históricos. Así también ha enfrentado procesos complejos y ha tenido que adaptarse para llevar a cabo sus objetivos.